El sacerdote que hizo un exorcismo y quedó loco. Hola Pepe, te sigo desde hace tiempo y me gusta mucho tu contenido. Aproveché mi tiempo de vacaciones para escribirte. Quiero compartirte una historia que sucedió cuando yo tenía entre 10 y 11 años más o menos. No te voy a especificar de dónde soy y cambiaría algunos de los nombres, porque aquí donde soy muchas personas ven tus videos y me podría meter en problemas. Bueno, continúo con mi historia. En ese entonces, mi madre estaba muy metida en la iglesia y a mí junto a mis hermanos siempre nos llevaba a ayudarle en las preparaciones para las festividades y casi todo lo que tenía que ver con la iglesia. Soy el menor de mis hermanos, pero en ese entonces mi madre ya no me veía tan pequeño, así que nos contaba cosas que aunque no eran tan apropiadas para mi edad, yo ya entendía de todo lo que nos platicaba, pues casi todo era en torno a la iglesia. En aquel entonces, en la iglesia estaba un sacerdote llamado el Padre Fernando, conocido por su ferviente fe y su dedicación a su congregación en nuestro pequeño pueblo. La verdad es que toda la gente lo quería mucho y también lo admiraban por su bondad y sabiduría, buscando siempre su guía espiritual en momentos de dificultad. El padre era muy conocido por los trabajos de exorcismos que realizaba, y venía mucha gente de fuera para consultarlo y pedir su ayuda. Él siempre buscaba ayudarlos a todos, no importaba el día ni la hora. Lamentablemente, en mi pueblito siempre hemos estado rodeados de otros pueblos, en donde se decía que había muchas brujas. Ellas habían intentado varias veces dañar al sacerdote sin conseguirlo, ya que muchas de las maldades que ellas les habían hecho a otras personas del pueblo, el padre había logrado quitarlas por medio de la oración y la comunión. La ira de estas brujas había llegado a tal grado que ya le comenzaban a hacer trabajos a personas cercanas al sacerdote, mediante hechizos que cada vez eran más fuertes que los anteriores. El padre no trabajaba solo, tenía un equipo que le ayudaba, sobre todo con sus exorcismos. Era gente preparada para eso, y a ellos eran a los que las brujas intentaban dañar. A mi madre y a nosotros nos comenzó a preocupar, pues ella junto a mis hermanos mayores pertenecían a ese grupo. Un día, el padre Fernando recibió una llamada desesperada de parte de una de las familias que también le ayudaban. Le comentaron que su hija menor estaba poseída por quien parecía ser algún tipo de entidad maligna, y este ente ya comenzaba a atormentar a toda la familia. Sin dudarlo, el sacerdote acudió a la casa de la familia para llevar a cabo un exorcismo y liberar a la joven de aquel mal que la afligía. Durante su camino a la casa de esa familia llamó a mi madre y acudimos para ver en qué podíamos ayudar. Yo no entré a la casa porque era el menor, pero nos mandaron a la casa de una de sus vecinas, junto con los hijos menores de aquella familia. Pero después mis hermanos me contaron lo que había sucedido. La noche estaba muy oscura y llena de una quietud que jamás se había sentido. Mientras el padre Fernando entraba a la habitación de Isabel, la joven estaba amarrada en una protección de la ventana. Gritaba en lenguajes desconocidos, mientras hacía movimientos espasmódicos y escalofriantes. El sacerdote sabía que se enfrentaba a algo más poderoso y maligno de lo que había imaginado. Incluso, a pesar de toda la experiencia y preparación que tenía, él sabía que eso era más grande que cualquier otra situación que hubiera vivido antes. Comenzó el exorcismo rociando agua bendita y recitando oraciones sagradas. Mi madre y las otras personas que le ayudaban hicieron un círculo y comenzaron a orar. Dicen que la habitación tenía una vibra muy cargada y pesada, mientras la joven retorcía su cuerpo en una mezcla de sufrimiento y posesión. El sacerdote luchaba desesperadamente para expulsar al demonio que había tomado control de la joven, pero los ataques se volvieron muy violentos contra él, porque las cosas de la habitación de la chica salían volando sin control y todas golpeaban el cuerpo del sacerdote. Los niños y yo estábamos en la casa de la vecina esperando, y hasta allá se sentía una vibra muy pesada. De pronto, mi mamá salió corriendo y nos pidió que fuéramos por otras personas para ayudar. Así que juntamos a la gente de apoyo que faltaba y los llevamos a la casa. Cuando entramos, se escuchaban unos gritos horribles. Parecían de un hombre muy enojado, pero dicen que provenían de la joven. A pesar de que yo ya había escuchado gente que se posesiona en las horas santas o en las misas,
En esa ocasión sentía mucho miedo. Mi mamá nos había enseñado a protegernos y a hacer unas cosas para evitar que el demonio o alma nos usara como huésped, por así decirlo. Así que lo hicimos. La batalla espiritual duró horas, se me hizo eterno, hasta que finalmente pareció que el mal había sido vencido. Como casi siempre pasa, la joven cayó en un profundo sueño y el padre Fernando se notaba aliviado. Sin embargo, el precio que había pagado durante el exorcismo fue alto. A medida que pasaban los días, el sacerdote comenzó a experimentar sucesos extraños. Dejó de asistir a la iglesia, ya no daba misas y solo se quedaba en su habitación, pero no dejaba que nadie entrara. Las personas se pusieron de acuerdo para hacer oración por él, afuera de su cuarto. Había gente orando las 24 horas sin descanso, pero los que se quedaban por las noches decían que parecía que el padre tenía unas pesadillas horripilantes, porque no paraba de gritar. En algún momento también se comenzaron a escuchar voces susurrantes en el área donde las personas hacían oración, incluso cuando realizaban sus tareas diarias. Al pasar los días, las personas optaron por forzar la puerta de la habitación del sacerdote para sacarlo, pues ya todos estábamos muy preocupados. Cuando lo sacaron, se podía ver que su cuerpo estaba completamente débil y solo balbuceaba palabras sin sentido. De pronto, de la nada y frente a todos, comenzó a gritar que el demonio que había exorcizado había dejado una maldición sobre él. El sacerdote estaba completamente sumergido en la locura. Era muy triste ver cómo ese padre alegre y servicial iba perdiendo la cordura y se desvanecía. Los altos mandos de la iglesia mandaron por él y dicen que fue recluido en un monasterio, donde alguna vez había predicado, pero pronto se convirtió en una figura temida por los demás, ya que mientras trataba de encontrar respuestas a su sufrimiento, solo iba decayendo más y más en esa terrible maldición. Algunas personas que lo iban a visitar comenzaron a decir que el sacerdote estaba sumido en su locura y comenzaba a tener actitudes diabólicas, pues se la pasaba blasfemando contra Dios. Así que poco a poco la gente dejó de ir a verlo e incluso evitaban pasar cerca del monasterio. Con el tiempo, el padre Fernando se convirtió en una sombra de lo que fue alguna vez, encerrado en las profundidades de su demencia y atormentado por los demonios que lo habían perseguido. Su historia se convirtió en una advertencia para otros sacerdotes y exorcistas, un recordatorio de que enfrentarse a las fuerzas oscuras puede llegar a costar un precio demasiado alto. Realmente no fue fácil para nadie ver al padre así. Mi mamá lo frecuentaba, le llevaba comida y le iba a rezar, pero después de un tiempo también dejó de hacerlo. Unos dicen que el sacerdote jamás se dejó ayudar y otros que el padre aceptó ser un señuelo para que otros miembros aprendieran de los demonios y así poder vencerlos en los futuros exorcismos.